Finales de 1914, en Europa ya ha iniciado una guerra como nunca antes se había visto. Se abren frentes de batalla por los lugares más esperados, pero también por muchos lugares inusitados. El frente del Cáucaso entre la frontera del Imperio Ruso y el Imperio Otomano se convertirá en un escenario de grandes batallas. Los otomanos apuestan la supremacía en la región a un ataque decisivo y arriesgado en medio del crudo invierno. Los rusos, que no esperaban esta atrevida acción, deberán luchar desesperadamente para mantener sus posiciones. La batalla que se avecinaba sería una de las más grandes y trágicas en el frente del Cáucaso. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos cómo fue la batalla de Sarikamish. A inicios de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano entró en alianza con las potencias centrales. Dentro de las razones que motivaron esta decisión se encontraba la gran rivalidad entre el Imperio Turco Otomano y el Imperio Ruso, presente desde varios cientos de años atrás. Al congeniar con el poderoso Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro en esta rivalidad contra los rusos, los otomanos pretendían recuperar territorios e influencias perdidos, así como salvaguardar sus propios territorios, ya que los rusos desde la expansión de su imperio reclamaban firmemente la ciudad de Constantinopla como suya, alegando ser los herederos de Roma. En noviembre de 1914, los rusos dieron el primer golpe en el frente del Cáucaso. La Operación Capriquei tuvo varios resultados. El ejército ruso encontró una fuerte resistencia, pero logró penetrar relativamente la defensa turca. Sin embargo, debido a las pérdidas significativas, no pudieron fortalecer sus flancos. Por otro lado, el ejército turco esperaba una gran ofensiva rusa, nada menos que una oleada eslava, por lo que esta acción fallida de los rusos envalentonó sus expectativas. Ambos ejércitos enfrentaron deficiencias en el mando, la comunicación y la organización. Durante este tiempo, el mando turco, inspirado por los éxitos parciales, desarrolló un plan para una ofensiva a gran escala en territorio ruso. El líder político y militar Enver Pasha, acompañado de asesores alemanes, llegó a la sede del Tercer Ejército en Erzurum para desarrollar el plan. La estrategia turca tenía como objetivo aniquilar principalmente al grupo de Sarikamish del ejército ruso, utilizando 3 cuerpos de ejército. Los 2 primeros cuerpos planeaban rodear al ejército ruso desde el norte y formar un caldero, mientras que el 11º cuerpo lanzaba un ataque frontal para desviar la atención. Todo esto para tener vía libre hasta la estratégica ciudad de Kars. El plan operativo turco se basaba en la velocidad y la sorpresa, con el 11º cuerpo ejecutando acciones enérgicas, mientras que los 9º y 10º cuerpos avanzaban con líneas de suministro organizadas. Algunos oficiales expresaron serias dudas sobre la aplicación del plan en invierno debido al terreno montañoso desafiante y las condiciones climáticas severas. Pocas tropas turcas estaban adiestradas para luchar en montañas. El comandante del Tercer Ejército, Hasan Hizet, hizo adiciones muy críticas al plan, enfatizando la necesidad de que si se quería tener alguna posibilidad de victoria, las líneas de suministro deberían estar bien establecidas y se debían de disponer de grandes provisiones de invierno. Incluso afirmó que a pesar de tener esto cubierto, el plan tan precipitado y con las tropas otomanas sin ropa de invierno iba a fracasar. Enver Pasha no estuvo de acuerdo y destituyó a Hizet de su cargo. Enver Pasha asumió el mando del Tercer Ejército y se designaron nuevos comandantes para los cuerpos 9 y 10. El ejército ruso ciertamente no esperaba que los turcos emprendieran avances a gran escala durante el invierno, concentrándose en mantener y defender sus fronteras ocupadas. Enver Pasha apostó su estrategia a la sorpresa de un costoso ataque. Antes de la fase activa de combate, el emperador Nicolás II visitó Kars y Sarikamish, interactuando con la población cristiana local y líderes espirituales. Su presencia inspiró al personal del ejército imperial ruso.
Durante esta operación militar, los ejércitos ruso y turco se enfrentaron en 4 locaciones principales: Sarikamish, Batum, Olti y Erivan. En cuanto a la ventaja en términos de mano de obra y artillería, el ejército ruso tenía la ventaja en las locaciones de Sarikamish y Batum. En la locación de Olti, el ejército turco tendría una posición favorable con más batallones y piezas de artillería. Las fuerzas rusas estaban divididas en diferentes destacamentos. El destacamento de Sarikamish, comandado por el general de infantería Bergman, estaba compuesto por el primer cuerpo del Cáucaso y el segundo cuerpo de Turquestán, que incluían diversos batallones de infantería, caballería, compañías de ingenieros y piezas de artillería. El destacamento de Olti, liderado por el teniente general Istomin, incluía también batallones de artillería, caballería, compañías de ingenieros y piezas de artillería. Erivan estaba protegida por el cuarto cuerpo de ejército del Cáucaso, bajo el mando del general de infantería Oganovsky. La fuerza total del ejército ruso era de alrededor de entre 80.000 y 100.000 soldados, incluyendo infantería y caballería. El ejército turco antes de la guerra constaba de 3 cuerpos de ejército con divisiones, regimientos de infantería y una cantidad limitada de piezas de artillería y ametralladoras. Con el inicio de la guerra, el mando turco reforzó el tercer ejército, que consistía en 3 cuerpos de ejército, comandados por Ahmed Fezvi Pasha, Hafiz Haki Pasha y Abdul Kerim Pasha. Se estima que el número de tropas involucradas en la operación ofensiva fue al final de 90 a 95.000, mientras que la composición total de las fuerzas turcas al inicio de la campaña alcanzaba de 150.000 hasta 200.000 soldados. El ejército ruso tenía cierta ventaja debido a la colaboración con los pueblos locales y su artillería, que era tecnológicamente mejor, inspirada en la alemana, mientras que el ejército turco tenía posiciones de inicio relativamente favorables y superioridad numérica. La fuerza total y la composición de ambos ejércitos fueron variando durante la operación. El 19 de diciembre comenzaron las hostilidades. El destacamento ruso de Olti detectó movimiento de las fuerzas turcas con información precisa, proporcionada por exploradores armenios. Para el 21 de diciembre, los turcos habían desplegado fuerzas significativas hacia el poblado de It y planeaban un movimiento de flanqueo hacia Olti. Sin embargo, el general Mislayevsky, comandante del ejército del Cáucaso, inicialmente no tomó en serio esta información. El 22 de diciembre, Enver Pasha había llegado a Erzurum, indicando un inminente ataque por parte del ejército otomano. A pesar de las advertencias, Bergman, responsable del destacamento de Olti, ignoró el peligro de la maniobra de flanqueo turca, argumentando la protección de barreras de nieve infranqueables. El mismo 22 de diciembre los turcos lanzaron un ataque con 3 cuerpos de ejército. Las fuerzas turcas enfrentaron dificultades inmediatamente debido a los pasos montañosos cubiertos de nieve. El comandante Istomin en Olti, al prever el plan turco, condujo a sus unidades a las altas montañas a lo largo de la frontera ruso-turca, salvándolas de un posible cerco. A pesar de enfrentarse a fuerzas enemigas superiores con gran vehemencia, las defensas de Istomin comenzaron a retroceder hacia el poblado cercano de Narmen. El 23 de diciembre, el comandante Istomin se vio obligado a abandonar Olti y evacuar hacia Ardagan, y posteriormente los turcos tomaron la ciudad. Sin embargo, el principal plan turco de cercar al ejército del Cáucaso en el área de Olti fracasó, a pesar de tomar la locación. Cabe mencionar al cuarto escuadrón voluntario armenio, dirigido por Gafafyan, que se desempeñó bien en las batallas iniciales contra los otomanos. Antes de capturar Olti, las 31 y 32 divisiones turcas se enfrentaron en una batalla de 6 horas entre sí debido a la falta de información precisa sobre las unidades rusas, lo que resultó en penosas bajas entre los otomanos. Las divisiones 30 y 31 persiguieron luego a las unidades en retirada del destacamento de Olti, pero la persecución no tuvo los resultados significativos en la línea de Arsenyay-Kosor. El general Mislayevsky y el teniente general Yudenevich llegaron a la sede del destacamento de Sarikamish y descubrieron que Bergman había desestimado información importante, empeorando la posición del ejército imperial ruso.
Myslayevsky asumió el mando y reestructuró el destacamento de Sarikamis en 2 cuerpos y 2 destacamentos separados. A pesar del inminente peligro, las severas condiciones climáticas dificultaron el movimiento de las unidades turcas. Solo la 29 División pudo ocupar exitosamente el paso de Barduz. Mientras se desarrollaron los primeros avances, los otomanos comenzaron a sufrir miles de muertos por frío y falta de suministros. Algunas unidades quedaron completamente inmovilizadas por días. Solo llegaban una parte de las tropas previstas a sus respectivos puntos para la ofensiva. Las otras divisiones, incluida la importante 32 División, enfrentaron dificultades durante su travesía. El plan turco implicaba usar a los 9º y 10º cuerpos para atacar Sarikamis, pero inicialmente solo las divisiones 17 y 29 lograron cumplir las órdenes. Las unidades turcas que lograron llegar se encontraban a 7 kilómetros de distancia de Sarikamis. No había muchas tropas regulares en el paso Barduz en ese momento, y las fuerzas rusas desplegaron un destacamento compuesto por infantería, caballería, trabajadores ferroviarios, ametralladoras y artillería para la defensa de la posición. La 29 División turca logró presionar con éxito a las fuerzas rusas en el paso Barduz, capturando importantes carreteras y alturas estratégicas. Los defensores rusos, liderados por el mayor general Voropanov, utilizaron el fuego de artillería para contrarrestar la superioridad numérica de los atacantes, lo que obligó a los turcos a detener temporalmente su avance. Los turcos lograron capturar solo ciertas áreas pobladas, las cuales cambiaron de manos varias veces. El combate a distancia y casa por casa se intensificó. El 11º Cuerpo turco ejerció presión sobre las principales fuerzas rusas, pero no con una energía suficiente, lo que permitió a los rusos retirar sus unidades más fuertes y redirigirlas a Sarikamis. El 18 Regimiento de Turquestán mantuvo la estación de ferrocarril después de intensos combates. La situación se volvió crítica cuando se cortó el ferrocarril Sarikamis-Kars y 5 divisiones turcas comenzaron a asediar la ciudad. Myslayevsky, perdiendo la fe en el éxito de la defensa, dejó la ciudad con el mayor general Volkovitinov para organizar la defensa de Transcaucasia. Myslayevsky emitió órdenes para la organización de la defensa y la retirada antes de partir, lo que solo causó más pánico y confusión. Las unidades turcas estaban exhaustas por las largas marchas y batallas y muchos sufrían de congelamiento. El mayor general Przeleslawski llegó con tropas frescas. Las fuerzas bajo su liderazgo incluían 25 batallones de infantería y un regimiento de cosacos con un total de aproximadamente 13.000 efectivos y 34 piezas de artillería. Durante la operación, el ejército turco distribuyó materiales de propaganda para incitar levantamientos entre la población musulmana de la región. Para el 29 de diciembre, Sarikamis estaba completamente rodeada y el 10º Cuerpo se acercaba a la ciudad. Las fuerzas otomanas, lideradas por Enver Pasha, lanzaron un feroz asalto. Myslayevsky había nombrado a Bergman como comandante del destacamento de Sarikamis. Aunque los otomanos inicialmente capturaron la estación de ferrocarril y los cuarteles del regimiento Elizabeth Toll 156, los defensores lograron retomar la estación y expulsar a las unidades turcas más allá de los límites de la ciudad durante la noche del 30 de diciembre. Durante el conflicto en la región de Batum, algunas áreas pasaron bajo control turco con la ayuda de los adjarios musulmanes que se rebelaron contra las autoridades rusas. Sin embargo, el área de la fortaleza de Mikhailovsky y la parte superior de Adjara permanecieron bajo el control ruso. Luego, en Sarikamis, los turcos intentaron nuevamente atacar, pero no lograron tomar la ciudad. El regimiento de infantería 154 de Derbent llegó a Sarikamis, donde Yudenevich reagrupó a las unidades restantes y lanzó un contraataque en el área de Sarikamis a lo largo de todo el frente. Las divisiones turcas comenzaron a retirarse el 1 de enero de 1915, desmoralizadas, casi sin alimentos y sufriendo el severo frío. Sin embargo, debido a la mala evaluación de la situación por parte del comandante Bergman, la persecución por parte de las fuerzas rusas tuvo poco resultado. Se creía que los otomanos iban a atacar con mucha más fuerza. Como consecuencia, Bergman fue destituido del mando y Yudenevich
fue designado como comandante del grupo del ejército del Cáucaso. La primera división de cosacos caucásicos y la segunda brigada de Plastum se acercaban a Sarikamis para reforzar a las tropas rusas. Para el 3 de enero de 1915 se restableció la comunicación ferroviaria con la ciudad de Kars, facilitando el transporte de unidades frescas a Sarikamis. Al día siguiente, la brigada de cosacos siberianos retomó el pueblo de Ardagan y derrotó a un regimiento enemigo, capturando una bandera. El 5 de enero de 1915, el anuncio oficial de la sede del ejército del Cáucaso declaró la victoria final en la batalla de Sarikamis. Se liberaron Id y Olti, junto con la región de Batum. Los turcos fueron completamente expulsados de la Alta Adjara a finales de marzo de 1915. Existen numerosos testimonios de atrocidades cometidas por los otomanos contra la población cristiana, especialmente dirigidas contra armenios, griegos, rusos y los soldados georgianos que capturaban. Desde el inicio de la campaña, los otomanos destruyeron sistemáticamente aldeas armenias y llevaron a cabo masacres de poblaciones armenias pacíficas y guerrilleras en las áreas fronterizas tanto de Rusia como dentro del Imperio Otomano. Por su parte, los rusos castigaron de igual manera duramente a las poblaciones musulmanas que colaboraron con los otomanos. Las diferencias étnicas religiosas aunadas a la situación de guerra propiciaron estos terribles ensañamientos entre bandos y sus poblaciones. El ejército ruso sufrió pérdidas significativas, entre 16.000 a 20.000 hombres muertos y heridos y otros 6.000 congelados. El ejército turco en su mayoría fue derrotado, en todo sentido, una catástrofe con pérdidas casi totales, de 70.000 a 90.000 muertos, heridos y capturados, incluyendo de 25.000 a 30.000 congelados y desertores. Tan solo el 10º cuerpo del tercer ejército perdió hasta 10.000 soldados en el monte Ala Ekbar. El 9º cuerpo fue prácticamente destruido, quedando solo 80 soldados y 106 oficiales con vida, mientras que el 10º cuerpo logró salvar a 3.000 hombres y alrededor de 15.000 soldados sobrevivieron en el 11º cuerpo. Los turcos también sufrieron importantes pérdidas en su estructura de mando. El 9º cuerpo del ejército perdió a más de 300 oficiales. Muchos oficiales del Estado Mayor del Tercer Ejército Turco también fueron muertos o capturados. La operación de Sarikamis durante la Primera Guerra Mundial reveló las deficiencias significativas en las acciones de los comandos ruso y turco. El ejército ruso sufrió deficiencias en actividades de reconocimiento, análisis de información, organización de comunicación, apoyo logístico e infraestructura interna. La artillería utilizada por el ejército del Cáucaso, aunque potente, no era adecuada para las difíciles condiciones montañosas. Sin embargo, la victoria en la operación se atribuyó a la resistencia y valentía de los soldados comunes del ejército del Cáucaso, acondicionado y adiestrado para luchar en duras condiciones montañosas y frías. No se puede desestimar tampoco el apoyo de las poblaciones armenias y cristianas, junto con algunos oficiales superiores. El comando del ejército otomano fue criticado por carecer de las habilidades para liderar tropas en terrenos montañosos. Se cometieron errores en la planificación, desde su precipitada ejecución, sin contar con lo necesario para llevarla a cabo, material y suministros que los otomanos hubieran podido tener consigo si el mando hubiera esperado, así como una comunicación inadecuada, el ya mencionado suministro insuficiente de equipo y provisiones para largas marchas, así como falta de consideración por las condiciones invernales en las montañas, lo que dificultó el movimiento y la maniobrabilidad de grandes formaciones militares. Después de infligir esta gran derrota a las fuerzas otomanas, el ejército ruso pudo llevar a cabo operaciones en territorio enemigo, frustrando los planes turcos de invadir el Transcáucaso. El general von Sanders mencionó el deficiente suministro de ropa de invierno al ejército turco, lo que resultó en importantes pérdidas humanas debido a enfermedades infecciosas, incluso mucho después de la operación. Cabe mencionar que el ejército otomano que participó en esta operación no se trataba de las grandes cantidades de conscriptos que lucharían en los años siguientes.
sino que era un ejército profesional y bien adiestrado, que a pesar de todas las dificultades puso en verdaderos aprietos a los mandos rusos desprevenidos y por momentos pareciera que iba a hacer colapsar toda la línea rusa. Se le atribuye su derrota principalmente a las claras deficiencias en el mando y el descabellado plan que lastró cualquier tipo de coordinación, así como la falta del equipamiento más elemental y necesario para soportar el frío invernal. Tan solo el número de bajas por congelamiento fue escandaloso. Cuando se tuvo conocimiento general sobre el gran desastre de Sarikamis en el Imperio Turco Otomano, no se culpó al ejército, sino al general Enver Pasha, quien a su vez encontró el chivo expiatorio perfecto en las poblaciones armenias y cristianas, lo que a la postre propiciaría el desastre. A pesar de la exitosa defensa rusa dentro de la propia estructura de mando del imperio, hubo fuertes críticas a la organización de la defensa, que por momentos pareciera que iba a colapsar ante el empuje otomano. Posteriormente, Myslayevsky fue destituido del mando, Yudenevich recibió reconocimiento y fue designado como comandante del ejército del Cáucaso. Bergman recibió un reconocimiento similar más tarde. Algunos autores especulan que los generales de origen y raíces germánicas fueron intencionalmente excluidos del reconocimiento por parte del comandante supremo en jefe, Nikolai Nikolayevich el Joven. Enver Pasha y sus allegados lanzaron una campaña masiva en todo el Imperio Otomano para demonizar a los armenios, acusándolos de aliarse con los rusos, lo que se alegaba que era la razón principal de la derrota del tercer ejército turco. Esta excusa fue utilizada por las autoridades para iniciar la persecución generalizada y el trato cruel a la población armenia. Durante la Primera Guerra Mundial, el Frente Caucásico ruso atrajo a un número significativo de divisiones de infantería turcas, que representaban el 69% de las divisiones de infanterías activas del ejército del Imperio Otomano. A pesar de tener un número relativamente limitado de tropas de primera línea, el ejército caucásico enfrentó y debilitó a 11 divisiones turcas experimentadas, brindando un apoyo crucial a los aliados, especialmente a los británicos. La victoria en Sarikamis provocó el refuerzo de las fuerzas turcas contra el ejército caucásico, que era un frente de primer orden para los otomanos, lo que a su vez facilitó en gran manera las acciones británicas en Mesopotamia y en el área del Canal de Suez. Para las fuerzas rusas en Europa, el frente del Cáucaso sirvió como fuente de formaciones adicionales para combatir a los alemanes y austriacos. Los cuerpos inicialmente desplegados en el frente austroalemán fueron complementados por otros 5 cuerpos aprovechando la situación. El colapso del arriesgado plan turco, sacrificando a un ejército competente, marcó un punto de inflexión, permitiendo que el ejército ruso tomara la iniciativa estratégica en el teatro de operaciones militares del Cáucaso desde principios de 1915. Rusia mantuvo esta ventaja durante toda la guerra, mientras que las fuerzas otomanas en la región perdieron su capacidad para emprender operaciones activas durante 6 meses. El historiador Eugene Rogan destacó varias consecuencias de la batalla de Sarikamis. En primer lugar, aumentó las tensiones entre turcos, kurdos y armenios en las regiones fronterizas con el Imperio ruso. En segundo lugar, el Imperio Otomano abandonó sus esperanzas de incitar a levantamientos musulmanes en el Cáucaso del Imperio ruso. Y por último, la derrota otomana llevó a los aliados de Rusia en la Entente a emprender la operación de los Dardanelos con el objetivo de capturar Estambul y forzar al Imperio Otomano a abandonar la guerra. Una idea que, dado todos los antecedentes ya mencionados, pudiera parecer fácil, pero en esta operación que se avecinaba, las fuerzas aliadas occidentales se encontraron con tropas otomanas decididas a prevalecer, y uno de los líderes militares y políticos más legendarios de esta guerra e inicios del siglo XX, Mustafa Kemal. Pero esa es otra historia que veremos en una próxima entrega. Sin duda, habrá muchos más episodios interesantes e intrigantes que veremos en próximas entregas sobre el frente oriental y otros frentes no tan conocidos de la Primera Guerra Mundial. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un
próximo video.